Crucis para los pacientes con VIH en Venezuela. La falta de medicamentos los mantiene en angustia por no contar con sus tratamientos oportunamente. Varias organizaciones que trabajan con la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios aseguraron que este mes se distribuyeron insumos para alrededor de 50,000 ciudadanos. Sin embargo, otras ONGs que monitorean la situación reportan que esa ayuda nunca llegó. La situación se agudiza con la amenaza a defensores de derechos humanos. El director ejecutivo de Aid for AIDS International, Jesús Aguais, expresó a través de un comunicado su rotundo rechazo a las amenazas, persecuciones y detenciones de activistas y pacientes con VIH. Considera que es una situación que amenaza la integridad física y libertad, que impide realizar sus trabajos en favor de las personas infectadas. Desde Nueva York nos acompaña Jesús Aguais, director ejecutivo de Aid for AIDS International. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Primero que nada, ¿no llegó esta ayuda? Bueno, para aclarar el informe que hablas de las Naciones Unidas que hizo OCHA, ese informe tienes que buscarlo de nuevo. Desafortunadamente el informe se equivocaron. Algo interno dentro de las Naciones Unidas. Hubo un llamamiento de atención a la oficina de las Naciones Unidas encargada de escribir este informe, y ya el nuevo informe da la información correcta. ¿Cuál es? La cantidad de personas que han podido servir este año con tratamiento es un poco más de 3,000 personas. Pero en Venezuela existe la medicina desde diciembre. Existen medicamentos que pueden cubrir 57,000 personas. Entonces, esto no está sucediendo por alguna voluntad dentro de los que manejan. Esto todavía lo maneja el régimen por medio del Ministerio de Salud, y estas medicinas no han terminado de llegar en el estómago de las personas con VIH, que es donde tienen que estar. ¿Y a qué se atribuye que no haya llegado? ¿Cómo es posible que se quede atorada esta ayuda que es indispensable para la vida? Sí, mira, esta ayuda llega a Venezuela gracias al activismo de la sociedad civil venezolana, específicamente de la red de personas que viven con VIH en Venezuela. Después de una labor de aproximadamente unos 2 años y medio, 3 años, lograron, gracias al apoyo de organizaciones internacionales, que el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis aprobara $5 millones para Venezuela, país que no califica para recibir financiamiento del Fondo Mundial. Y estos 4,9 millones de este dinero fue destinado para antirretrovirales. En noviembre, después de un trabajo que se hizo con la Organización Panamericana de la Salud, donde salió un documento llamado el Plan Maestro. El Plan Maestro es la hoja de ruta para poder atacar la malaria, la tuberculosis y el VIH en Venezuela. Con ese dinero, $4,9 millones, se compró un medicamento antirretroviral, el medicamento para las personas con VIH, que se llama TLD. Esas son las siglas de la combinación de los 3 medicamentos. Estos medicamentos, la primera lote, que son un poco más de 600,000 botellas, que hubiese cubierto una población importante, llegó a Venezuela desde enero, y estamos casi en junio y solamente 3,000 personas lo han recibido. Aid for AIDS, nosotros fuimos los donantes más importantes en el 2018 en antirretrovirales en Venezuela. Gracias con nuestra alianza con las agencias de las Naciones Unidas, logramos asegurarle tratamiento a 35,000 personas. Pero desde enero de este año ya todo cambió. Ya la situación es inexplicable, no existe respuesta, no existe excusa, y las personas con VIH han sido bastante vocales, han gritado, alzado su voz denunciando esta situación. Desde enero vemos persecución a las organizaciones con VIH. En febrero fue allanada la Fundación Mavid. En la Fundación Mavid hace vida el secretario nacional de la red de personas con VIH. La fundación fue allanada, fue violada, robaron las fórmulas lácteas que nosotros en Aid for AIDS donamos a las madres en Venezuela que no pueden amamantar. Esto incluye mujeres con VIH sin tratamiento. Luego sigue persecución, una organización en Lara, donde Raiza de Arias, que es su presidenta, salió públicamente denunciando la persecución que se le había hecho, y esto ha sido sistemático. En este momento está sucediendo unas situaciones
realmente preocupante con los activistas y el liderazgo de las personas con VIH en Venezuela, donde desafortunadamente no puedo decir nombre en este momento porque temo por la vida de los que están siendo perseguidos, de los que han sido arrestados. Y esto está tomando un tono que nunca pensé que esto iba a llegar, especialmente porque ahora estamos hablando de los activistas que trabajan con el tema VIH, que tienen más de 30 años de experiencia. El activismo del VIH ha existido siempre. Eso es verdad en Venezuela, es verdad en cualquier lugar del mundo. Las personas con VIH son las personas con una situación de salud más organizada en el mundo. Esto es por la historia de la enfermedad. Y Venezuela no se quedó atrás. Venezuela tiene líderes mundiales en activismo en VIH que hoy están siendo atacados. ¿Qué los están atacando? ¿Qué es lo que quieren hacer contra ellos? Bueno, yo creo que es amedrentarlos para que no alcen la voz, para que no exijan que los medicamentos se entreguen. En el plan que fue aprobado por la OPS y el plan que fue aprobado por todos los actores involucrados al plan maestro, se aprobó que la sociedad civil iba a hacer el monitoreo social. Esta Contraloría Social está dirigida por la Red de Personas con VIH para asegurarse que esta donación que hizo el Fondo Mundial para la Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA llegara a los estómagos de las personas con VIH. Esta línea que llegue a los estómagos de las personas con VIH se la robé a uno de los líderes más importantes en el liderazgo de derechos humanos y en VIH en Venezuela, Alberto Nieves de AXI, que ha sido un luchador grande sobre este tema. Y eso es lo que estamos buscando, asegurarnos que las personas con VIH reciban sus medicamentos, los medicamentos están y no han sido distribuidos como es debido. Así que... Perdóname, en Venezuela entonces no se están muriendo por el VIH, sino por la burocracia, por la persecución política, por una decisión manifiesta de perseguirlos y acabar con sus vidas. Bueno, se están muriendo porque las medicinas no les están llegando, una medicina que está en el país. Sí. Y la persecución es al liderazgo. Bueno, también esto va más allá, porque la persecución ha sido sistemáticamente para los defensores de derechos humanos, para activistas en general. Y por eso digo en mi comunicado que me adhiero, que es importante que este comunicado, yo me adherí al comunicado que sacó AXI, una organización de derechos humanos que trabaja en VIH, que está en Canadá, y de la Red Global de Personas que viven con VIH, que es un organismo mundial donde hacen vida las organizaciones y las redes a nivel mundial que viven con VIH. A4AIDS nos estamos uniendo a este llamado que hizo la directora ejecutiva de ICASO, Marianne Torres, en Toronto, y lo que está haciendo la comunidad mundial, haciendo un llamado de estas violaciones que está viviendo ahora Venezuela, específicamente el liderazgo y las personas con VIH. ¿Cuál es el panorama para las personas con VIH? ¿Cuáles son las vías a las que pueden recurrir para, en todo caso, tratar de obtener los medicamentos? Bueno, yo creo que las personas con VIH tienen que exigir que les entreguen su medicina. El medicamento está en Venezuela. Un 84% de la población con VIH en Venezuela va a ser migrada a un medicamento que se llama TLD. De nuevo, son las siglas de las 3 componentes de este medicamento. Y en Venezuela debería haber medicamento para un año. O sea, que las personas con VIH, que exista una crisis en este momento y que se muera alguien con VIH en Venezuela, realmente es algo que sigue añadiendo de esta crisis humanitaria creada por el régimen. No existe motivo del por qué las personas no están recibiendo su medicamento en este momento. Y eso, si los venezolanos no pueden alzar la voz, existimos organizaciones internacionales, existimos activistas en todo el mundo que vamos a lanzar la voz por los venezolanos que están en Venezuela. Le agradezco a Jesús Zaguáis, director ejecutivo de Aid4AIDS International, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Hasta luego.